La plataforma está resbalosa por el aceite y lodo en la cubierta. Al detenerse el lodo, una densa niebla de hidrocarburos brota de la tubería. Visibilidad casi nula en la plataforma. Una alarma indica a los trabajadores de la plataforma a evacuar. Santa Bárbara, ciudad costera en el centro de California, fue fundada a fines de 1700 como misión española al pie de las montañas Santa Inés. La misión creció hasta convertirse en un pequeño pueblo y pasó a formar parte de México cuando California fue cedida a los Estados Unidos. La población del pueblo se duplicó cuando los colonos estadounidenses llegaron durante la fiebre del oro. Durante la década de 1870, el pueblo se promocionó como balneario de salud y destino para viajeros adinerados de Estados Unidos. Por su herencia española, arquitectura de misión y clima mediterráneo, se le llamó la Riviera Americana. Más allá de sus costas está el Canal de Santa Bárbara y las islas del canal, ahora Parque Nacional y Santuario Marino. A finales de 1800 se descubrió petróleo en Summerland, costa sur del condado de Santa Bárbara, y en 1896 se instaló la primera plataforma de perforación. El que alguna vez fue un idílico enclave costero se desfiguró por las torres petroleras o plataformas petroleras que empezaron a aparecer por todo el paisaje. Las plataformas de perforación se construyeron como islas artificiales en aguas poco profundas al final de un muelle. Estos fueron los primeros desarrollos costa afuera que originaron las plataformas marinas actuales. En los años 40 la producción petrolera bajó y la mayoría de las plataformas dejaron de operar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los geólogos descubrieron que los yacimientos petroleros marinos eran más profundos de lo que se creía. Las petroleras empezaron exploraciones a gran escala en el Canal de Santa Bárbara usando explosivos en pruebas sísmicas. Es como golpear una pared buscando un punto hueco. Se detonan explosivos y las ondas viajan por el suelo. La reverberación se usa para localizar depósitos de petróleo. Los explosivos eran ruidosos y perturbadores, hacían vibrar ventanas, agrietaban yeso y llenaban playas de peces muertos, lo que enfureció a los residentes y sus protestas detuvieron las actividades petroleras. En 1953, el Congreso autoriza concesiones federales de campos sumergidos en la plataforma continental. Estos campos petroleros son yacimientos sumergidos a más de 3 millas náuticas de la costa. La jurisdicción de estos campos petroleros es del gobierno federal, no del estado de California. En 1966, el gobierno federal firma su primer contrato de arrendamiento en la plataforma continental exterior y en 1967 instala la primera plataforma marina. Hogan es instalada en el Canal de Santa Bárbara. En 1968, durante la Guerra de Vietnam, la administración de Lyndon Johnson es presionada para financiar el conflicto sin aumentar impuestos a los estadounidenses. La administración de Johnson invita a petroleras a ofertar por más de 450,000 acres para arrendamientos de petróleo y gas en el Canal de Santa Bárbara. Un consorcio de compañías petroleras, Union Oil de California o Unical, en asociación con Gulf Mobile y Texaco, compra el arrendamiento del tracto número 241 en el campo 2 cuadras en el Canal de Santa Bárbara. El gobierno federal recauda $624 millones por 72 arrendamientos pese a las fuertes objeciones locales. Los habitantes locales están preocupados de que las plataformas petroleras provoquen derrames de petróleo y que la perforación arruine la belleza de su comunidad costera y amenace su economía. En septiembre de 1968, Union Oil instala la plataforma A en el campo 2 cuadras con el arrendamiento 241, anclada en 57 metros de agua a 6 millas de la costa. El 14 de enero de 1969, Union Oil termina el cuarto pozo y empieza el quinto, llamado A21. Al perforar un pozo de petróleo y gas, hay 2 etapas principales en la base protegidas por una tubería exterior llamada protectora. Regulaciones federales establecen la profundidad y grosor de la tubería exterior. La perforación inicia instalando la tubería conductora. Las regulaciones de tubería conductora exigen mínimo 91 metros de profundidad y grosor de 41 a 76 centímetros,
La tubería conductora evita que el pozo colapse cerca de la superficie y protege las tuberías internas como una carcasa exterior gruesa. La segunda etapa de la perforación es instalar la tubería superficial. Las normas de tubería superficial requieren mínimo 265 metros de profundidad y un grosor de 24 a 51 centímetros. La tubería superficial protege el pozo de formaciones inestables a mayor profundidad. Protege el agua dulce que lubrica la barrena de contaminación y transporta los recortes a la superficie. La tubería superficial también sirve como base para el conjunto de preventores de reventones. El preventor de reventones es un equipo de seguridad fundamental que controla la presión del pozo. Durante las operaciones de perforación, los yacimientos de petróleo y gas están bajo presión cuando perforas en ese yacimiento. Dos factores evitan que el petróleo y el gas salgan sin control del pozo: el preventor de reventones y el peso del lodo de perforación bombeado por las tuberías para encontrarse con ellos. El revestimiento conductor y superficial funcionan como columna vertebral de acero, estabilizan el pozo y evitan la acumulación de presión que podría expulsar gas o petróleo. Union Oil solicita al Servicio Geológico de Estados Unidos que exima ciertos requisitos de revestimiento para el pozo A21. Y sus solicitudes son aprobadas para la primera etapa. Union Oil: instalen una tubería de 40 centímetros de diámetro, aunque debería ser al menos de 41 centímetros y preferiblemente hasta 76 centímetros. Ellos introducen la tubería conductora hasta una profundidad de 725 metros bajo el fondo del océano, lo cual es 185 metros menos de los 91 metros requeridos por la norma de regulación. El equipo de perforación procede entonces a la segunda fase del proceso de perforación, donde se supone que deben instalar la tubería superficial hasta una profundidad de 265 metros. Union Oil solicita y recibe permiso del Servicio Geológico de EU para perforar el pozo A21 sin instalar tubería superficial alguna. La mañana del 28 de enero de 1969, 14 días tras iniciar las operaciones en el pozo A21 de la plataforma Union Oil, el equipo concluye la perforación. Se instala la tubería protectora de la tercera fase, llamada intermedia, con un diámetro de 18 a 34 centímetros. Permite perforar formaciones desafiantes de alta presión como esquisto o roca fracturada. Antes de llegar a la zona objetivo, el equipo de perforación se detiene a 1060 metros, unos metros antes de la profundidad final de 1067 metros, donde está la zona de producción. Los metros finales son la fase 4 de perforación, donde el equipo perforará e instalará el revestimiento de producción. El revestimiento de producción, de 14 a 24 centímetros de diámetro, funciona como una aguja que perfora el yacimiento. Se instalan tubos en el revestimiento de producción para transportar petróleo y gas del yacimiento a la superficie. A las 10:45, los equipos de perforación retiran la barrena de la fase 3 para iniciar la última fase. Cuando la barrena de la fase 3 llega a 914 metros bajo el fondo marino, los últimos 7 metros del pozo se rompen por la alta presión del yacimiento y el lodo se pierde rápidamente. Batalla por contener petróleo y gas a alta presión. Un torrente de petróleo, gas y lodo sale disparado por la perforadora, alcanzando 27 metros y salpicando a trabajadores y equipo en la plataforma. Mientras el pozo de perforación A21 revienta, el equipo de perforación trabaja desesperadamente para tapar el pozo. Intentan atornillar una válvula de retención en la cima de la tubería de perforación, pero la presión de más de 69 bares es incontrolable. El lodo sigue fluyendo y saliendo a 6 metros de la tubería, derramándose sobre la plataforma y haciéndola resbalosa y peligrosa para el equipo. Tras el lodo que brota de la tubería, sigue una espesa niebla de hidrocarburos gaseosos que se escapa, reduciendo casi a cero la visibilidad y dañando la vista de los hombres. El silbido del gas ahoga las instrucciones que la tripulación se grita. El riesgo de explosión aumenta mientras el petróleo y gas siguen derramándose. Se ordena evacuar a los trabajadores de la plataforma A. Solo el personal de emergencia que cierra el pozo está en la cubierta.
Estos trabajadores restantes forzaron una sección de tubería de perforación de 800 metros de largo hacia el interior del pozo. Después, cierran la parte superior de la tubería con un obturador ciego, una herramienta que la aplasta para sellarla. 13 minutos tras el inicio de la explosión, el obturador ciego la contiene y detiene. En la plataforma, el equipo de emergencia evalúa daños mientras trabajadores en la plataforma y barcos cercanos lo notan. Burbujas en la superficie del océano a 200 metros al este y 100 metros al oeste de la plataforma. Después, el gas burbujea alrededor de la plataforma. Cubrir el pozo en la parte superior de la tubería hace que el gas y el petróleo escapen más abajo, ya que la tubería conductora es corta y no hay tubería de superficie instalada. El petróleo y gas a alta presión atraviesan los lados del pozo. Bajo el lecho marino, las fallas naturales generan grietas debido a la presión y atraviesan el fondo en 5 lugares distintos. Una mancha de petróleo cubre 25 millas cuadradas al este de la plataforma a las 13:15. 2 horas y media después del incidente, la Guardia Costera de EEU recibe un informe de un derrame de la plataforma de Petróleo Unión. La Guardia Costera llama a Petróleo Unión para ofrecer su ayuda. Un funcionario de Petróleo Unión confirma el reventón y asegura que todo está bajo control, sin fuga de petróleo, rechazando ayuda. Al día siguiente, a las 8:00, la Guardia Costera envía un helicóptero a la plataforma para verificar el informe. La tripulación halla una enorme mancha de petróleo de 75 millas cuadradas que se extiende varios kilómetros desde la plataforma. Las noticias locales reportan el derrame de petróleo y Union Oil debe confirmar el incidente tras recibir muchas llamadas. John Fraser menciona 5,000 galones para minimizar el accidente, pero las cifras reales son 5,000 barriles, es decir, 210,000 galones diarios derramados en el océano. En la plataforma A, el trabajo continúa para tapar el pozo y las fisuras en el fondo marino. Los trabajadores bombean lodo de perforación en el pozo para cubrir y sellar las aberturas. Luego vierten cemento sobre el agujero y las fisuras. Una barcaza de perforación de Los Ángeles llega para ayudar a perforar un pozo de alivio cerca del fondo y así bombear más lodo al pozo y las fisuras del lecho marino. Mientras el crudo se escapa, el viento y las olas lo dispersan en cientos de millas cuadradas de mar abierto. Para el 31 de enero, tras el estallido, la mancha de petróleo cubre 30 millas cuadradas y otras 200 de petróleo ligero rodean Santa Bárbara en el Pacífico. La mancha de petróleo sigue mar adentro, pero el 1 de febrero el viento lleva una pequeña cantidad a la costa. La zona de surf de Rincón, ubicada entre los condados de Ventura y Santa Bárbara, es la primera playa afectada el 4 de febrero. Una tormenta invernal con fuertes vientos de sureste a oeste y mareas crecientes empuja la mancha de petróleo hacia el puerto de Santa Bárbara y playas del sur del condado de Santa Bárbara y noroeste de Ventura. Se colocan barreras de contención de petróleo a lo largo de los puertos y playas para proteger contra la mancha de petróleo que se aproxima. Por la tarde, hasta 20 centímetros de petróleo se acumulan en las barreras. Esa noche, durante la tormenta, el viento y la marea rompen las barreras de petróleo. La mañana del 5 de febrero, los residentes costeros despiertan con olor a petróleo y playas ennegrecidas llenas de aves muertas y moribundas. El desastre más temido de la producción petrolera en alta mar devasta el hermoso paisaje. El ruido de las olas en la playa es apagado por la gruesa capa de petróleo en la arena. El puerto de Santa Bárbara no se salva. El crudo ennegrece unos 800 barcos. Las islas del norte del canal de Santa Bárbara, Carpintería y Ventura están afectadas por el derrame. Los habitantes ven horrorizados las playas llenas de petróleo y aves muertas o moribundas. Las mareas traen más petróleo y cadáveres de delfines, focas y aves. El petróleo obstruye los orificios respiratorios de los delfines y causa hemorragias pulmonares. Focas, nutrias y aves se envenenan al ingerirlo. El derrame mata peces, cangrejos, langostas, moluscos y daña los bosques de algas.
El petróleo cubre las plumas de las aves, lo que les impide volar y afecta su impermeabilidad y aislamiento, provocando hipotermia. Las aves ingieren petróleo y alquitrán tóxicos al acicalarse. Residentes, surfistas, pescadores y visitantes entran al agua para rescatar fauna cubierta de petróleo y ayudar en la limpieza. Las comunidades vecinas se ofrecen como voluntarias para limpiar el derrame en las playas y en los puertos. Se esparce paja sobre las manchas de petróleo para absorber la contaminación. Trabajadores petroleros y equipos en botes pequeños recogen el derrame con heno y trinches usando barriles de desechos. En las playas, excavadoras apilan la arena y paja contaminadas con petróleo para retirarlas. Se usan unas 3.000 toneladas de paja en la limpieza. Se usa talco y químicos para disolver petróleo tipo alquitrán en rocas, muros y rompeolas del puerto, quedando una costra de petróleo y talco. Tras evaporarse los químicos, la costra se quita con agua a presión y se desintegra en polvo marrón. En ciertos sitios, limpiar rocas cubiertas de petróleo con vapor cocina los mejillones y otras especies marinas que viven ahí. Contratistas petroleros en alta mar y la Guardia Costera rocían dispersantes químicos sobre el petróleo desde barcos. Se utilizan aviones para arrojar dispersantes y detergente para descomponer las manchas de petróleo. Dispersantes de baja toxicidad como Polycomplex A y Corexit se usan hasta 2 millas de la costa. Se adhieren al petróleo, lo descomponen en gotas más pequeñas que se hunden en el océano. El petróleo dispersado no llegará a la playa, pero bajará al agua. Es una solución de ojos que no ven, corazón que no siente. Barcos recolectores usan un colector en V para recoger petróleo de la superficie y depositarlo en barcazas. Periódicos, revistas y televisión difunden imágenes del derrame de Santa Bárbara con aves muertas y moribundas, generando preocupaciones ambientales a nivel nacional. El 6 de febrero, la mancha de petróleo afecta 100 millas de la costa sur de California, lo que lleva al presidente Nixon a suspender totalmente la perforación y producción petrolera en aguas federales. En el canal de Santa Bárbara, solo el pozo de alivio perforado para intersectar el pozo descontrolado tiene excepción. El 7 de febrero, los trabajadores hacen su último intento para cerrar el pozo. Bombearon 2.100 metros cúbicos de su lodo de perforación más pesado en el pozo y logran reducir la fuga a 200. Al agotarse el lodo, la fuga se detiene. Vierten más de 1.000 sacos de cemento en el pozo A21, sellándolo por completo, aunque el A21 está completamente sellado. El crudo sigue filtrándose por el fondo marino, pese al intento de Union Oil de sellar las grietas con cemento. El 24 de febrero explota otro pozo en su plataforma, causando otro derrame el 3 de marzo. La fuga de las fallas naturales circundantes disminuye a alrededor de 30 barriles por día y sigue bajando, estabilizándose entre 5 y 10 barriles por día. Union Oil intenta sellar las grietas durante 2 o 3 meses. El derrame afecta desde Playa Pismo, al norte de Santa Bárbara, hasta Playa Silver Strand en San Diego, al sur. Gran parte de la costa de California, caletas e islas del canal están afectadas por el derrame. El derrame de petróleo de Santa Bárbara en 1969 fue el tercer peor en la historia de Estados Unidos, junto con Deepwater Horizon en 2010 y el Exxon Valdez en 1989. En Alaska se calcula que se derramaron entre 336 y 42 millones de galones de petróleo y unas 30 a 35 millas de costa en California quedaron cubiertas de alquitrán. Se usaron más de 1.000 trabajadores, 54 barcos y 125 equipos mecánicos en la limpieza. Aproximadamente 5.200 camiones cargados de desechos aceitosos fueron transportados a varios sitios principales de relleno sanitario en y alrededor del área de Santa Bárbara. La limpieza costó más de $45 millones, unos 38 millones actuales. El derrame afectó a mamíferos, aves, peces y otras especies marinas. El Departamento de Pesca y Caza de California reportó la muerte de más de 3.500 aves. Las pérdidas ambientales y económicas del derrame fueron difíciles de estimar. La industria turística en Santa Bárbara sufrió por años. Una demanda colectiva otorgó casi $6.5 millones a dueños de casas, hoteles y moteles frente a la playa.
Las empresas pesqueras comerciales perdieron acceso temporal a zonas de pesca. Union Oil resolvió una demanda del estado de California, el estado de Santa Bárbara y las ciudades de Santa Bárbara y Carpintería, por un monto de $9.5 millones por pérdida de propiedad. Tras el incidente, el secretario del Interior, Walter Hickel, ordenó a las petroleras detener la perforación en la plataforma continental hasta revisar y modificar las regulaciones federales. Se sumaron 34,000 acres de zona de amortiguamiento a las 21,000 acres ya existentes en la Reserva Ecológica Federal entre Summerland y Punta de Aceite de Carbón. Si Union Oil no hubiera recibido permiso para eludir regulaciones, el derrame de petróleo pudo haberse evitado. En 1970, casi un año tras el incidente, se reanudó la perforación en la plataforma continental exterior.